compañeros de Informativo Sarandí desarrollaron intensamente toda la información vinculada a esta situación que conocimos en la noche de ayer. Ya en la tarde se estaba rumoreando de un anuncio, pero no se conocían mayores detalles, y estamos hablando del anuncio en la noche del miércoles, tarde-noche del miércoles, de la rescisión del contrato con la empresa Cardama, el astillero español seleccionado para construir estas 2 patrulleras oceánicas para la Armada Nacional, que es la compra más importante en materia militar del gobierno anterior, que asciende a cerca de 90 millones de dólares, de los cuales el Poder Ejecutivo ya había adelantado unos 30 millones. Te diría la compra más importante de la Armada en mucho tiempo, ¿no? Sí, en décadas, sí. ¿no? Del gobierno anterior seguro, sí. En mucho tiempo, como dice Paula, que además recordaba con muy buen criterio una nota que tú misma hiciste para ¿Qué pasa, no? Sí, para ¿Qué pasa en el país? En el 2015, diciembre hace de 10 años. Sí, salía esa nota en la que pasábamos un poco raya a lo que tenía la Armada y lo que faltaba y lo que le estaba pidiendo al Ejecutivo en términos presupuestales, porque también se estaba discutiendo, sí. Y la poca esperanza que había de que se adquirieran esas patrulleras, entre otras cosas, para todas esas necesidades que para muchos uruguayos pueden resultar muy lejanas, ¿no? Pero sí. en términos de soberanía del país, y más con todas las amenazas que vienen creciendo a nivel de terrorismo, a nivel de exploración petrolera, a nivel de límites territoriales, piratería, pesca ilegal, etcétera. O sea, hay como muchas cuestiones ahí. Claro. Que hay que proteger y que en realidad Uruguay viene estando demasiado desprotegido durante mucho tiempo. ¿Me permitís un asterisco ahí en todo esto? Porque más allá de lo que vos estás diciendo y de la otra variante que está jugando fuertemente en todo esto, que es el pase, se supone que en el día de hoy, a la justicia, y dejaremos obviamente que la justicia como corresponde trabaje, hay algunos elementos interesantes. Civil y penal, exactamente. Presidencia. Pero hay algunos elementos interesantes en un país que ciertamente es pobre en materia de recursos, de dinero, esa sábana corta de la que siempre hablamos, que cuando tiene que realizar alguna compra vinculada a material militar, por su condición de país pobre, lo hace por lo general con material que ya es utilizado. Y esto ocurre con material para el ejército, con material para la Fuerza Aérea y también con material para la Armada. Y estaba recordando que en el 2007 yo viajé con el presidente Vázquez y con Azucena Berruti, ministra de Defensa, a Lisboa para la compra de 2 barcos que también tenían, la intención era que patrullaran el mar uruguayo. Inclusive uno de los barcos que tenía ya su nombre lo habían bautizado con Azucena 1, un poco jocosamente, ¿no? En honor a Azucena Berruti. Se hizo esa compra, era material usado. Y yo recuerdo haber hablado con Azucena Berruti, fuimos al astillero donde se estaba terminando de reparar un barco que, reitero, tenía unos cuantos años encima, y recuerdo que la ministra señalaba eso. Bueno, es lo que podemos comprar. Y lo que pudimos comprar también fueron Hércules usados, y que es muy discutible, sí, es muy discutible, pero es lo que puede acceder Uruguay. Por eso la importancia que tenía y tiene esta licitación era que es material absolutamente 0 km. Era nuevo, pero también nuevito de paquete. Pero tampoco se podía aspirar a los mejores astilleros. No, exactamente, está ese tema precisamente. Pero bueno, vamos a desarrollarlo, ¿te parece? Sí, vamos a hablar un poco de lo que se anunció ayer, que se hizo en una conferencia de prensa, de la mano obviamente del presidente de la República, que fue muy, en términos de primera persona, tomé la decisión decía Yamandu Orsi. Ahora vamos a contarles, estaba junto con el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, que estuvo aquí hasta hace unos minutos en el Informativo Sarandí, y el prosecretario Jorge Díaz, que llevó la batuta, digamos, de lo que es los términos legales. Términos legales, pero también claramente señalando el presidente ordenó, varias veces utilizó esa frase, ¿no? El presidente ordenó. Pero más allá de la decisión en sí, una de las sorpresas obviamente fue el anuncio del gobierno de iniciar una denuncia penal, entendiendo que hubo una estafa o fraude o intento de fraude al Estado uruguayo. Sí, volviendo un poco a repasar qué es lo que hay detrás de esto. Ustedes vienen escuchando hace un buen rato, pero vamos a ir hacia los detalles. Detrás de esta decisión, lo que sucede es que la empresa Cardama, de acuerdo a lo que sostiene hoy el Poder Ejecutivo, presentó a una empresa llamada Eurocommerce como garantía de la licitación, pero sin los avales necesarios. Sí, expliquemos un poquito, ¿no? Yo quiero construir una habitación en mi casa y contrato a un arquitecto, suponete que lo licito, él me dice, bueno, esta obra me la presupuesta, y obviamente yo le voy a pedir una garantía porque le voy a dar una plata a cambio, ¿no? Claro, y si no cumple, y si vos no cumplís, ¿quién sale a respaldar todo esto? Bueno, eso fue lo que el astillero vendría a ser el arquitecto. La garantía es esta empresa que vos mencionás. Sí, y esta empresa tiene
varios problemas. Jorge Díaz le explicó ayer que el astillero en sí no cumplía las garantías que se iban pidiendo y que iba solicitando prórrogas una tras de la otra. Sostuvo que cuando terminó de vencer el plazo, se terminó presentando a esta empresa de garantía de Eurocommerce con un certificado que no estaba apostillado, que es un trámite formal, pero que es necesario. Estaba escrito en inglés y bueno, fue señalado esto como una irregularidad por el estudio de Piazzo. El presidente decidió ejecutar la garantía y que se notificara a Eurocommerce en Reino Unido. Cuando nuestro embajador se presentó ahí, no funcionaba la empresa, funcionaba una inmobiliaria. Esto es lo que dijo Jorge Díaz ayer. Sí, eso parece de película, ¿no? Encontrarse con una inmobiliaria en vez de la empresa y la reacción del embajador que después desencadena todo esto, ¿no? Vamos a empezar escuchando entonces algunas de la primera parte de lo que decía ayer el presidente en esta conferencia. Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las dos patrullas oceánicas. El lunes pasado firmé una resolución que, ante el vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento, una resolución para ejecutar esa garantía. Es por eso que instruimos al embajador uruguayo en el Reino Unido para que se presentara ante las oficinas de la empresa que oficiaba como garantía, y de lo surgido de esa instrucción hemos decidido hacer denuncia ante la justicia en su fase civil y también penal, porque hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo. Una estafa o un fraude al Estado uruguayo, esto es lo que decía el presidente de la República ayer en conferencia en la Torre Ejecutiva. De acuerdo a lo que el propio Orsi afirmó, acá hay fuertes indicios de fraude, ya que la empresa Eurocommerce está en un proceso de liquidación y el único director de la empresa es ruso y no registra esta actividad. No registra actividad económica en los últimos 2 años. Esto llama bastante la atención. Todo parecería ser una empresa fantasma, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No está comprobado, pero estos son los indicios que maneja el Ejecutivo. Díaz explicó que la decisión fue hacer esta denuncia a nivel nacional e instruir al embajador en Reino Unido, donde estaría esta empresa Eurocommerce, a tomar las acciones que se indiquen por parte del estudio inglés. De acuerdo a lo informado por el gobierno, la empresa tenía un plazo máximo de 45 días para presentar una garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, estos días se fueron aplazando y el proceso se transformó en varios meses, e incluso la empresa habría iniciado 7 procesos de validación de garantía que todos fueron rechazados. Con el plazo vencido se presentó esta garantía que fue aceptada, aunque no cumplía con lo que establecía el contrato. Ante la inminencia del vencimiento, entonces es que se resuelve ejecutar la garantía. Bueno, todo este tema desde su origen, desde la compra anunciada por el entonces ministro de Defensa, Javier García, ha sido cuestionado por el Frente Amplio, primero como oposición y ahora como gobierno, oficialismo, por todos los plazos que estaban estipulados también de la construcción de las patrulleras. Efectivamente, hagamos un poco de historia. La compra fue anunciada en diciembre del año 2023 por unos 92 millones de dólares, pero la construcción en realidad inició hace unos pocos meses. Sí, una publicación del medio Ámbito Financiero de mayo de este año destaca que hubo un acto de inicio de la construcción de las patrullas, de las patrulleras en Vigo, y la ausencia que estuvo en ausencia, digamos, de autoridades del gobierno de Orsi, lo que llamó la atención en su momento. Sí, por eso yo decía en el pase a Aldo que le íbamos a contar cuántos integrantes del gobierno, del actual gobierno, estuvieron en Vigo. En realidad no hubo nadie. No, ni la ministra de Defensa. Ni siquiera fue la ministra. Sandra Lasso. Y es llamativo, ¿no? Sí, ninguna autoridad de la cartera, ninguno de ellos aceptó la invitación de Cardama para este acto. Porque, a ver... que es algo habitual, además. Es cuando algo habitual, suceden este tipo de emprendimientos. Ser una formalidad, pero yo me acuerdo que desde el comienzo Sandra Lasso puso muy en duda todo este proceso de Cardama. Ella había estado formando parte de la Comisión de Defensa del Parlamento como senadora, y ya siguiendo muy de cerca y de forma muy crítica todo este proceso. Por eso es que comienza mal, digamos, el gobierno en este sentido. Claro, y se puede decir que la no presencia de la ministra, de ninguna autoridad en ese momento, en un hecho que era como
no sé, el puntapié inicial de todo esto, marca claramente cuál fue el tenor, como bien decía Paula, de un inicio complicado, ¿no? Ya desde que el actual gobierno estaba en la oposición y después siendo gobierno al no estar allí en ese acto. Sí, en ese evento empezó la construcción entonces de los buques, se colocó el primer bloque con las banderas de España y de Uruguay en una de las vías del astillero. El acuerdo indicaba que Cardama tenía que entregar el primer OPB en el segundo semestre del 2026, mientras que el segundo, estamos hablando de estos buques, llegaría a los 30 meses desde la firma del contrato. Sí, o sea que están en tiempo. Todavía están en fecha. Más allá de lo simbólico de este acto, también significó en su momento un nuevo pago por parte del gobierno porque significaba un paso más en lo que era la concreción de la construcción de las patrulleras. Sí, como ya dijimos, todo este proceso fue muy cuestionado por todos, tanto por el Frente Amplio cuando era oposición, como también desde China al momento de la compra. Sí, desde el gigante asiático llegaron a enviar una carta al Senado cuestionando esta decisión y todo el proceso de selección del astillero español. Claro, ¿por qué le compran a España, no nos compran a nosotros? Decía China. En todo esto, además de la decisión del gobierno, hay dos protagonistas, Javier García como exministro y Mario Cardama. Y vamos a repasar lo que expresaron en las últimas horas los dos. Javier García, el exministro de Defensa, criticó al presidente Orsi en un tuit. Calificó la decisión como lamentable. Lamentable que el presidente Orsi se haya prestado para una maniobra política de la peor especie, sabe que los barcos se están construyendo en forma avanzada y va a dejar al país sin posibilidad de cuidar nuestro mar. Con esta jugada expone al Uruguay a demandas y a romper con la seriedad de nuestro país en el cumplimiento de un contrato. La política menor, lamentablemente, le ganó al presidente. Esto fue lo que escribió Javier García y hasta ahora es la declaración que se conoce del ex ministro de Defensa. Sí, también agregó, si quiere discutir las garantías que presentó la empresa, lo puede hacer. Y sí. Pero reconoce en la conferencia de prensa que se están construyendo y expone al Uruguay a dejarlos sin barcos por política menor. Nunca quisieron las patrullas por razones políticas, decía Javier García, y creo que en esto hay dos puntos que son así. Uno que hubo cuestionamientos políticos desde el vamos. Yo no sé si el Frente no quiere las patrullas o las patrulleras, como también se le dice. Pero también esto de si quiere discutir las garantías, sí, se quieren discutir las garantías porque está demasiado a la vista que hubo demasiadas fallas ahí. Es muy riesgoso, ¿no? Seguir avanzando porque los pagos tienen que continuar. Si vos no tenés garantía de respaldo. Ahora, el gobierno anterior, más allá de estas expresiones de Javier García, y sé que también Armando Castaing-Debat, quien después lo sucedió en el Ministerio de Defensa, más allá de que siguió simplemente el proceso Castaing-Debat, estaba también haciendo alguna declaración, no están yendo al punto esencial del tema, de por qué se eligió a Cardama, que es algo que nunca se entendió del todo, y después ¿qué posición tendrían ellos ante esta ausencia de garantías, ¿no? Con una empresa prácticamente fantasma. O sea, ahí hay una cuestión como de negar una realidad que es innegable. ¿Y qué dijo el propio Cardama, ¿no? El dueño de este astillero donde se construyen estas lanchas patrulleras? Cuestionó al gobierno por no avisarle nada respecto a la garantía para la construcción de las patrullas oceánicas y que no tenía conocimiento de que la empresa garante hubiera experimentado cambios. Sí, Eso fue lo que dijo Cardama. Cardama habló con los colegas de Radio Carve hace un ratito, dijo que no van a detener de inmediato la construcción de las patrulleras, que como decíamos están en marcha, ya que hay 500 trabajadores vinculados a este proyecto. Y también remarcó que va a pedir una reunión con el propio presidente de la República, Yamandu Orsi. Y que si la empresa que da la garantía es fraudulenta, decía él, dijo así, yo sería el primer afectado. Esto decía Mario Cardama. Bueno, ahí podría ser discutible. De hecho, Sánchez acá dijo, no, los afectados son los uruguayos. Bueno, se entiende que él también estaría afectado en su negocio. Y dijo que tiene la voluntad de arreglar este problema con el gobierno uruguayo, así que bueno, todavía puede llegar a haber algo de esperanza. Sí, es llamativo lo de el gobierno uruguayo no le avisó a Cardama lo de la garantía, porque supongamos que yo te alquilo un apartamento y vos pones de garantía a Andrés y por algún motivo Andrés se va del país, vos quedás sin garantía porque él ya no está acá. Y resulta que cuando yo te quiero ejecutar porque vos no me estás pagando, vos me decís, pero ¿cómo no me avisaste nada que Andrés se fue? Es tu garantía, sos vos que me tenés que avisar a mí.
En fin, hay muchos mensajes que tienen que ver con el cuestionamiento político a todo esto, algo que a ver, alguno dice, la izquierda uruguaya odia todo lo relacionado con lo militar o lo policial, y viene también un poco relacionado con eso. No sé si diría odia, pero sí que hay una relación menos aceitada, podríamos decirlo. Incluso este repaso que hacíamos de 2015, pleno gobierno frente amplista, y ya desde antes se venía viendo que no se le estaba dando equipamiento a ninguna de las tres armas, o sea, no era con la fuerza, con la Armada en particular. Y bueno, el gobierno de la calle Pou, el gobierno de la coalición, toma ese tema como una de las prioridades. Eso simplemente son hechos, ¿no? Sí, y ahora pasa esto. Exactamente. No sé por qué la situación actual de la empresa financiera como garantía me retrotrae al aval de Pluna. ¿Recuerdan? Dice, y estábamos hablando con Paula mientras escuchábamos al presidente Orsi de la empresa Cosmos, ¿no? Que realmente tenía una sede en ficticia, si no me equivoco, en Madrid, que era un apartamentito, ¿no? Una cuestión, no existía Cosmos, ¿no? Como empresa. Era una empresa ficticia del El Caballero de la Derecha. El Caballero de la Derecha, que era a su vez el padrino del hijo de López Mena, si no me acuerdo mal. Sí, era era familiar indirecto, por decirlo de alguna forma. Un hombre vinculado a Juan Carlos López Mena. Y bueno, todo ese negocio terminó siendo, como ya sabemos, un fiasco. Totalmente, pero nos quedamos con los hechos objetivos que narrábamos, esta situación presentada en el día de ayer, el accionar de la justicia seguramente del cual conoceremos más datos, particularmente de Fiscalía en el día de hoy, las declaraciones de Cardama diciendo nosotros la estamos construyendo, estamos en tiempo para la licitación que fue firmada. Sí. Y las declaraciones políticas. Y queremos decir que desde ayer estábamos intentando con insistencia el contacto con Javier García, exministro de Defensa, quien ha estado acá en este estudio, con el que teníamos ganas de hablar en profundidad de este tema y no fue posible.